Y la semana pasada estuvimos mirando Timoteo, acerca de los... ¿Acerca de los quién? Diáconos. ¿Y qué dijimos que quiere decir la palabra diácono? No, la palabra en sí, ¿qué quiere decir la palabra en sí, diácono? Día, como el supermercado, cada vez que lo veas, ahora te vas a acordar de esto. Día es a través de, ¿vale? Día es a través de, es una preposición en el griego. Entonces, cuando tú ves día, diáfano, ¿vale? O diámetro, ¿ves ahí? Día, ¿vale? Diácono es a través de, ¿qué era cono? Polvo, a través del polvo, o levantando el polvo. Es como, ahora sí. Entonces, cualquier cosa que veas, día es una preposición, es como ek. Ek es otra preposición, quiere decir fuera de. Eclesia, los llamados fuera de. Entonces, todas estas cosas son preposiciones. Hay mucho que se puede hablar acerca de las preposiciones, está muy interesante, pero no es nuestro interés en esta mañana, obviamente. Diácono. Entonces hemos acabado aquí con todo el tema de los diáconos. Llegamos hasta el versículo 13, que estuvimos hablando acerca de los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Y estuvimos explicando todo este versículo que, pues a primera vista, quizás sorprende un poco, ¿no? Y esto de los grados, ¿esto qué es? Bueno, si quieres profundizar un poquito más, o puedes ver el vídeo de la semana pasada o puedes leer las notas de la semana pasada, ¿vale? No vamos a adentrarnos otra vez en todo ello. Y llegamos ahora al final del capítulo 3. Y Pablo aquí nos da 3 versículos en los cuales nos deja claro un poquito el por qué está escribiendo. Nos está diciendo que nos está hablando acerca del por qué quiere explicarnos esto. Y entonces vamos a leer estos últimos versículos, estos 3 versículos, el 14, el 15 y el 16. Estamos todos en 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16, ¿vale? Dice, esto te escribo, esto está bien porque muchas veces en la Biblia no pasa esto. ¿Por qué escribe esto el apóstol? Pues no lo sabemos, pero aquí sí que lo sabemos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, esto te escribo, ¿vale? Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo aquí hace una pausa en esta epístola. Tenemos los primeros 3 capítulos y después tenemos 3 capítulos más. Y es como si en la mitad de esta epístola él parara y dijera, espérate, no le he dicho por qué le estoy escribiendo. Y se toma un momento para decir, por cierto, por si acaso estás preguntándote, te escribo, aunque tengo ganas de estar contigo pronto, pero te escribo para que... Y nos dice el qué. Ahora vamos a orar antes de continuar y pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, te damos gracias porque es luz y guía para nosotros. Te quiero pedir que ahora, en este momento, tú me ayudes a mí también a poder ser claro, conciso en mis palabras y que me ayudes, Señor, a poder predicar tu palabra. Te quiero pedir que tú nos bendigas a todos a aprender más acerca de ti y cómo quieres, Señor, que seamos. Te quiero pedir todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Pues la importancia es una razón principal, absoluta, para escribir. Y a pesar de que él espera estar pronto con Timoteo, él no se espera para escribirle esta carta. Porque hay cosas que Pablo dice, esto es importante que lo haga. Esto es importante que lo sepas antes de que pase más tiempo. Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tienes un mensaje urgente para alguien. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes que decirle algo urgentemente a alguien? Ahora, ¿cuáles son las diferentes formas de comunicación que podríamos tener nosotros? Hoy en día, ¿cuál es lo más rápido? El WhatsApp. Pero el WhatsApp puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Cómo? Te dejan el visto ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te ponen los 2 tics en azul, que lo han leído, pero no te han contestado. Ay, y eso, no sé vosotros, eso a mí me molesta. Es como, ¿me lo has visto? O sea, ¿lo has leído o no lo has leído? Porque esto es importante. Quiero que si lo ves esto, que me digas algo, que me contestes, no que simplemente lo has visto y ya está. Después podemos dar un paso más para atrás y llegamos al SMS. El SMS es el mensaje incógnita. Tú lo envías y esperas que llegue. Es el que antes utilizamos, ¿verdad? También tienes el correo electrónico, más o menos funciona más o menos igual. Tú lo envías y esperas que llegue y esperas que lo lean y todo eso. ¿Cuál dirías tú que es más fiable que todo esto? El llamar, ¿vale? Tú imagínate una llamada telefónica. Hola, soy Josué, tenía algo muy importante para decirte, solamente quiero que sepas esto. Y se lo dices a la persona y no hay nadie que te contesta. Sería como eso que decía el Gerson de los doble tics, ¿verdad? Que te oyen, pero no te contestan. Casi es como cuando dejas un mensaje en un contestador, ¿verdad? Que te sientes un poco ridículo hablando con la máquina, ¿verdad? Y, bueno, llámame, ¿vale? Llámame. Y cuelgas, ¿verdad? Pero incluso más fiable que eso, ¿qué sería? Cara a cara. Te aseguras que la persona está viva, ¿eh? Dices, vale, tengo un mensaje importante para decirte. ¿Cómo dices? Es que si no está viva. Si no está viva ya, ni WhatsApp ni tonterías, ¿eh? La cuestión es que hay diferentes formas de comunicación. Pablo aquí está utilizando una de 2 que tenía él. Una era por carta y la otra era en cara a cara. Porque ellos no tenían ni teléfono ni nada de esto. Era por carta o en directo. Y Pablo está diciendo, oye, tengo cosas que quiero hablar contigo y tengo ganas de estar contigo, pero estas están presionando tanto en mi espíritu que te las tengo que decir. Te las tengo que decir ya. Y es un mensaje urgente. No por eso resta importancia. Tú dices, bueno, pero es que si era tan importante para decirlo cara a cara, mejor no escribirlo, mejor ir y decírselo. Estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo vemos ahí que Pablo tenía que decírselo a Timoteo. ¿Y qué le tiene que decir? Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La forma en que los cristianos deben comportarse en la casa de Dios no es una cuestión que puede esperar indefinidamente. Al ver que esta casa de Dios no es una casa que sea una casa muerta. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí Pablo? Está hablando de aquí, dice, Timoteo, no corras en la iglesia. Timoteo, no juegues a pelota en el patio. ¿Está diciendo eso Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ten cuidado de los bancos porque son propiedad de la iglesia. O no dejes cosas por ahí tiradas de cualquier forma si no son tuyas.
O, y aquí puedo poner una pequeña nota acerca de nuestra iglesia, no cojas nada que no sea tuyo. No sé si hay alguien que le gusta mover cosas de sitio y a veces la persona que es el propietario llega y dice, ¿y esto dónde está? ¿Vale? Solamente esa pequeña nota. Si no es tuyo, mejor no lo cojas. ¿Vale? Y si lo quieres, pregunta. ¿Vale? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, por favor, sácale el polvo a la iglesia. No. Todas esas cosas son buenas, son correctas. A los niños les decimos, no corráis dentro de la iglesia, porque es un lugar donde adoramos a Dios. Pero nosotros comemos aquí, no es un lugar que sea sagrado, que no puedes... No estamos hablando de eso, queremos tener un respeto, pero se debe poder respirar. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Si yo te pregunto, ¿quién es la iglesia? ¿Tú qué me contestas? ¿Todos nosotros? ¿Todos nosotros? Hay que definir. Todos los que somos salvos, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro suficiente Salvador y Señor, y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos los que estamos en la familia de Cristo. No todo el mundo forma parte de la iglesia. No todo el mundo forma parte, incluso personas que dicen que son cristianas, a veces no van a formar parte de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé yo eso? Porque la Biblia lo dice. Mateo dice, vais a llegar al cielo y vais a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y Jesús dice, yo no os conocí. La norma, un seguidor de Cristo, él toma su cruz cada día y le sigue. Es un seguidor. No es un profesante. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque esto se ha hecho bastante daño con decir, cuando era niño, yo oré una oración. Ya. Pero la vida de un seguidor, ¿cuál ha sido? Hay otras personas, de hecho, estaba leyendo un artículo, sabéis que mi blog es simplemente cristianos.wordpress.com, ¿vale? Es muy largo. Y estaba mirando a ver quién tenía simplemente cristianos.com, porque ese me gustaba más, pero es más corto. Pues lo tiene una iglesia en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y son personas que son hermanos, pero hablan fuertemente en contra de los que creemos que eres salvo sin ser bautizado. ¿Vale? O sea, ellos, para ser salvo, tienes que estar bautizado. Bueno, después podemos hablar, Raquel. Pero para ser salvo, tienes que estar bautizado, obligatoriamente tienes que estar bautizado. Bueno, pero la cosa que es interesante aquí es, claro, aquí debemos mirar quién forma parte del cuerpo de Cristo. Y yo no puedo señalar el dedo y decir, no, este no forma parte, o este no forma parte, o aquel no forma parte. ¿Por qué no puedo hacer yo eso? Después podemos hablar acerca de esto, Doris. Pero la cuestión es que yo no puedo decirlo de nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cada uno tome su cruz, cada día, y sígame. Yo puedo ver lo que cada uno hace, pero a partir de aquí es el Señor que va a decir, ¿te conozco o no te conozco? ¿Le conoces tú a Él o no le conoces tú a Él? Porque hay una forma de conocer que puede ser de vista. Tú conoces a alguien de vista y dices, no, yo le conozco, a esta persona le conozco. Yo en el pueblo ahora, pues más o menos te vas conociendo con personas y vas yendo con el coche y vas saludando y tal, este lo conozco, este el padre del tal, y los conoces, pero no los conoces de verdad. ¿Verdad? No tienes ese conocimiento. Y entonces aquí Pablo está diciendo, ¿cómo
debes comportarte, no en la iglesia física, sino cómo debes comportarte en la iglesia espiritual, con los hermanos que tienes a tu alrededor, con las personas que no son creyentes que tienes a tu alrededor, con las personas que son en contra, antagónicas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Enemigos o antagónicos, no, que van en contra de, ¿vale? Que van en contra de la iglesia, que quizás te vas a encontrar con este tipo de personas. Pues, ¿cómo te tienes que comportar? ¿Cuál debe ser tu comportamiento? Pero dice, no solamente por iglesia como iglesia, sino porque es incluso un paso más allá. ¿Qué dice? Que es de la verdad. ¿Qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Entonces dice, ¿cómo debes comportarte en la casa de Dios? En la casa de Dios. Ahora, ¿cómo debes comportarte con esos hermanos? ¿Cómo debes estar con ellos? ¿Cuál debe ser tu forma de ser? Ahora, tú preguntas, bueno, entonces, yo tengo la pregunta, ¿cómo debo comportarme? Buena pregunta. ¿Cómo debes comportarte? ¿Alguien lo sabe? Dice Josué, lo has estudiado tú, no vale que me hagas la pregunta ahora en frío el domingo por la mañana. ¿Cómo? Piadosamente, con amor. ¡Ahí está! Todo el capítulo 4, toda la lista que nos ha estado dando. Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Cómo tienes que estar con las personas que están a tu alrededor? Pues te he dado toda una lista. Te he dado, digo, Pablo nos ha dado toda una lista de cosas. ¿Tú quieres una lista? Toma lista. Las 16 esas, más las 9 otras. Una buena lista. Así es como debemos comportarnos con los hermanos dentro de la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es una iglesia que está muerta. No es una iglesia que está estancada. No es una iglesia que no tiene fuerza. Algo que está muerto no tiene fuerza. Algo que está muerto es algo que no tiene ningún interés por moverse, porque no tiene conocimiento ni razón. Por lo tanto, eso es una característica más. Es la iglesia del Dios viviente. Es un Dios vivo. Y por lo tanto, yo me tengo que preocupar por cómo estoy presentando y me estoy comportando dentro de esa iglesia del Dios vivo. Porque el Dios vivo me ve, me conoce. No tanto por los demás, sino por el Dios vivo. Y dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas veces personas nos pueden venir y preguntar, ¿y esto cómo sabes tú que es la verdad? ¿Cómo sabes tú que esta es la verdad absoluta? Es un libro inspirado por Dios, es la Biblia. La columna de la verdad es la iglesia, lo que nos dice aquí. Es un baluarte. ¿Qué es un baluarte? ¿Alguien lo sabe? Es una defensa. ¿Qué mejor defensa que tienes tú que tu propia vida? Cuando personas pueden ver en ti el ejemplo que estás predicando. Todas estas otras características que hemos visto, todas estas cosas que hemos visto, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La verdad es
el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero sus seguidores, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser verdad también. Tenemos que demostrar ser verdad. Y entonces llegamos aquí al versículo 16. Al versículo 16. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué habla Pablo de la verdad como el misterio de la piedad? Porque dice, e indiscutiblemente, hablando acerca de qué, de que la Iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Con el fin de expresar tanto la divinidad como los aspectos humanos de la fe cristiana, en un lado el Evangelio es un misterio. ¿Qué dijimos la semana pasada que es un misterio? No es la palabra misterio como la entendemos nosotros. ¿Qué es un misterio? Es precisamente un secreto revelado. Pero ahí es donde tenemos que centrarnos, que es un secreto que antes era secreto y que ahora es revelado. Ahora, el hombre, por su propia razón, no podría haber entendido nunca el Evangelio. El hombre, por su propio intelecto, no habría llegado a conocer este misterio. No sería capaz de encontrarlo sin ayuda. En una palabra, básicamente es revelación. Si Dios no se hubiera revelado, por mucho que Dios hubiera hecho, nosotros, con nuestra capacidad, no lo podríamos haber entendido, porque sería un misterio oculto. Pero no es solamente de que Dios lo ha hecho, sino que lo ha hecho de tal forma de que lo podemos entender. El misterio pagano era algo que no se podía conocer, que era algo oculto. Era algo que, sigue siendo, las ciencias ocultas, ¿no? Algo que no se entiende, algo que no se ve. Pero el misterio cristiano, por lo contrario, es algo una vez escondido, pero que ahora se ha dado a conocer, no a unos pocos, sino a todos. Ven conmigo un segundo a Romanos. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Y miramos los últimos versículos de este capítulo, Romanos 16, y miramos los últimos versículos. Aquí dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según, ¿qué dice ahí? La revelación ¿de qué? Del misterio. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, o sea, esto es, que antes era un secreto, pero que ha sido manifestado, ¿cuándo? Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque antes no se conocía. Antes era un misterio. Antes era algo que, pues no lo sé. Pero a Dios le complajo. Él quiso dar a conocer. ¿Y os acordáis que en alguna otra vez hemos mencionado, creo que fue en uno de los intensivos que hicimos en el Instituto Bíblico, que estábamos hablando acerca de la magnitud de la revelación de Dios, el hecho de que Dios se revelara de todas esas formas. O
¿Os acordáis que estuvimos hablando de la forma de la revelación natural, las diferentes revelaciones que estuvimos hablando? Que a veces los profetas mismos escribían y no sabían qué estaban escribiendo. Y hasta que no pasó tiempo, no se supo qué era eso. Imagínate David escribiendo. Algunos salmos no tienen mucho sentido de que David los escriba. ¿Te has dado cuenta, no? Algunos salmos es que no tienen sentido de que David lo escriba. ¿Por qué? Porque está hablando proféticamente. Y yo creo que David, a menos que el Señor se lo dijera en ese momento, pues es posible que no supiera que esas palabras se estaban refiriendo a la venida del Señor Jesucristo. Y a lo que me refiero aquí es que es un misterio, pero ha dejado de ser un misterio. Ahora ya es visto. ¿Por quién? Nos dice aquí en el versículo 26 de Romanos 16, dice, pero ha sido manifestado por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todo el mundo. No hay nadie que tenga excusa. No hay nadie que pueda decir, no, es que esto... No. Ahora aquí Pablo, en Timoteo, habla acerca de un misterio. ¿Misterio de qué? ¿Qué le añade aquí, en el versículo 16? El misterio de la piedad. No solo habla de la bondad del Dios Todopoderoso, queriendo darnos el sentido o la razón o la explicación de este misterio, sino que es el misterio de la piedad. Habla esto de las obligaciones del hombre. Las obligaciones del hombre que profesan piedad, profesan reverencia al Dios que se ha hecho saber a ellos. Y después tenemos 2 puntos. Y tenemos ahora aquí lo que muchas personas piensan que es un himno. Un himno, no tenemos la música, pero en el griego fluye, yo no lo sé leer bien, pero lo entiendo por lo que me dicen otros, ¿vale? Fluye como si fuera un poema. Y muchas personas piensan que esto era un himno que los cristianos de antaño cantaban al Señor la primera hora de la mañana. A la primera hora de la mañana todos los cristianos cantaban este himno al Señor. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, se nos ha ido un poco el tiempo con todo el tema anterior del misterio, pero yo quería acabar simplemente con este pensamiento acerca de la Iglesia, que es lo que hemos estado mirando. ¿Cuál debe ser tu forma de funcionar en la Iglesia? ¿Cuál debe ser tu deseo de hacer o deshacer en la Iglesia? Y quiero preguntarte esto porque, claro, el hecho de venir a la Iglesia, ¿qué es esto? ¿Es una rutina? ¿Es una obligación? ¿Es algo que lo tienes por costumbre, que si no lo haces te sientes mal? ¿Qué es venir a la Iglesia? Bueno, mi idea no era que contestáramos, ¿vale? Era que pensáramos, ¿vale? Que pensáramos qué es ir a la Iglesia para cada uno de nosotros. ¿Qué es juntarnos?
con los hermanos. Y si ¿es eso cuándo? Siempre. Y eso nos debe animar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Unánimemente queremos adorar al Señor. Unánimemente queremos estar en comunión con Él. Unánimemente no debería ser. No es, puede ser para alguien, pero no debería ser acto de presencia. ¿Sabes lo que quiere decir con acto de presencia, no? ¿Qué quiero decir con acto de presencia? Voy, porque si no, ¿qué van a pensar el resto de hermanos de mí? Y eso puede ser una razón por la que alguien va a la iglesia, ¿verdad? Seguro, estoy seguro de que alguien, no estoy diciendo aquí entre nosotros, pero alguien puede sentirse de que tengo que ir, porque si no, ¿qué van a decir? Puedes pensar, tengo que ir, porque si no, ¿qué voy a pensar yo de mí mismo? Pero quiero ponerte el mismo ejemplo con hacer tus devociones. Se puede hablar acerca de hacer tus devociones. Y tú coger la Biblia cada día y leer 3 capítulos, 4 capítulos, 7 capítulos. A veces estos planes de lectura, ¿verdad?, que existen, hay 7 capítulos que tienes que leer, ¿no? A mí, yo personalmente nunca me han funcionado, ¿vale? Porque me cuesta asimilar tanta información. ¿Pero por qué haces tus devociones? Para tachar una cosa de las cosas que tienes que hacer del día. Tengo que hacer los lavabos, tengo que cocinar, tengo que limpiar el y tengo que hacer mis devociones. Vale, ya he hecho mis devociones, ya está, ya puedo ir a hacer la siguiente cosa. La motivación de hacer nuestras devociones, de venir a congregarnos con un grupo de hermanos, sea este, sea otro, de congregarse, no debe ser nada más que querer acercarse más a Dios y rendirle a Él el honor que Él merece. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esa pregunta? Es obvio que Dios debe recibir de nosotros. Pero tantas veces lo hacemos a medio gas. ¿Por qué? Porque nos acomodamos, porque voy a darle a Dios esto. ¿Cómo que vas a darle a Dios? Es que a Dios le pertenece todo. Y nos cuesta. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Con tantas cosas que externamente nos puede causar dificultad, nos va a costar un poquito más esforzarnos. Pero ¿cuál es esa recompensa? No estoy hablando de una recompensa material ni física. Estoy hablando de una recompensa de comunión, de cercanía. Estoy hablando de que cuando tú y tu objetivo de leer la Biblia no es tachar ese día, sino mira lo que Dios dice de sí mismo. Mira qué puedo darle gracias por esto hoy. Mira qué he aprendido hoy de Él. Hermanos, si nuestra vida cristiana es en base a tachones y hacer tics, podemos irnos a otra religión que sea más cómoda. ¿En serio? O que nos dé más dinero. O algo. Pero es que no es una religión. Debe ser la búsqueda de una estrecha
y cercana relación, de aprender más de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Y el momento de venir aquí a la iglesia no debe ser más que el rebosar, el que tengo que estar con los hermanos para poder compartir algo de esto. Y es un cambio de mentalidad. No venimos a la iglesia para recibir el chute. Venga, que ya estamos a sábado. Venga, una semana más. No. Quizás tú no te sientes identificado, y espero que no, pero nos puede pasar de querer vivir simplemente a que me lleven. Volviendo a lo que se nos dice en Marcos y en Lucas, que tome su cruz cada día y sígame. No es que pon tu cruz y en un carrito y empuja. No, que tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor nos ayude a ser parte de esa iglesia que quiere seguirle de cerca, que quiere buscarle, que sea y forme parte de esa columna y baluarte de la verdad.